Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús, este incienso significa: te agradecemos por tu palabra que nos da vida. Este incienso significa nuestro compromiso de cumplir, poner por obra tu enseñanza. Gracias, Jesús. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron un grupo, y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y el primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. Hermanos, estamos aquí reunidos celebrando esta Santa Misa en agradecimiento por la obra de nuestro obispo que está aquí celebrando con nosotros, Monseñor Luis Morao Andreazza, Orden de Frailes Menores. Un aplauso, por favor. ¿Y quién es este hombre de Dios? Él nació en Bedelago, Treviso, Italia, el 26 de junio de 1939. Hizo sus estudios primarios en la ciudad de natal y a los 11 años, 1950, entró en el seminario franciscano de Ciampo, Venecia, Italia. Hizo profesión solemne en la vida religiosa franciscana el 17 de septiembre de 1964, siendo ordenado sacerdote en Verona, Italia, el 29 de junio de 1966. Es enviado como misionero a las Islas Filipinas el 19 de agosto de 1967, volviendo por orden de sus superiores a los 14 años, el 10 de mayo de 1984. Luego es enviado como misionero a Guatemala el 10 de diciembre de 1985, ejerciendo su ministerio primero en Patulul, Xuchitepeque, y después en Puerto Barrios, Izabal, Guatemala. Sus superiores lo trasladan a San Miguel, El Salvador, al inicio del año 1988, ejerciendo como párroco del Oratorio San José hasta el mes de octubre de 1997. Estando en ese lugar, funda una emisora católica, Radio Asís, y además de la labor pastoral típica de una parroquia, se hizo cargo de un orfanato, la aldea infantil San Antonio,
para unos 100 niños desamparados. El 19 de junio de 1997, el Papa Juan Pablo II lo nombra administrador apostólico ad nutum sanctae sedis del obispado castrense de El Salvador, una diócesis muy peculiar que cuida del bienestar moral y espiritual de los militares y sus familias, como también de la Policía Nacional Civil y sus familias. El 12 de noviembre de 2003, el Santo Padre Juan Pablo II lo nombra obispo auxiliar de la diócesis de Santa Ana. Y en el año 2007 fue nombrado obispo de Chalatenango. Así, hermanos, es más o menos la historia en breve de nuestro celebrante principal, Monseñor Morao. Fray Jack, ¿te olvidaste algo? Has anunciado dónde nací, cuándo, cómo trabajé, estudié, dónde, qué. Te olvidaste decir la fecha de mi muerte. Pero vamos a ver cuándo. Los franciscanos, Fray Flavián, Fray Jack, Fray Aníbal, los franciscanos y los que tengamos el espíritu de San Francisco de Asís, le llamamos hermana muerte a la muerte, porque así San Francisco de Asís nos lo enseñó, para que no le tengamos demasiado miedo. Nos preocupa, claro, pero sabemos que la muerte es un paso necesario. Si no me muero, no me voy al cielo. ¿O creen que sí? No. Bueno, muchas gracias por estas breves notas. No merezco tanto, pero Dios les pague a mis hermanos franciscanos. A propósito, Fray Aníbal, aquí presente, franciscano, y de esta tierra, sonsonateco. Hay otros franciscanos de Sonsonate que nacieron acá. Y además, al inicio de la Santa Misa les pedí oraciones por el nuevo superior provincial de los franciscanos en Centroamérica. ¿Qué es eso? Cada 6 años hay una asamblea general de los franciscanos desde Panamá hasta Guatemala, pasando por Haití, Honduras, Nicaragua, etc. Y ahí, tras oración, súplica al Espíritu Santo, reflexión y demás estudios, nombran un nuevo superior provincial de la provincia franciscana Nuestra Señora de Guadalupe en Centroamérica. Es nombramiento, elección, no hay nada de política, no hay favoritismos, no hay compra de votos, no hay fraude o qué. El Espíritu Santo, bueno, lo mismo que en Roma cuando el Santo Padre se va por A o por B, porque la hermana muerte o porque el Papa Benedicto en máxima humildad y sabiduría renuncia, los señores cardenales reunidos en cónclave, en oración, súplica, meditación, eligen a quien el Espíritu Santo indica. Así que agradezco sus oraciones también por Fray Edwin Alvarado, el nuevo superior provincial. Los franciscanos, como dije, desde Panamá hasta Guatemala, pasando por El Salvador. Tenemos una comunidad franciscana en Acajutra también, además de aquí está nuestro Fray Flavián y Fray Jack. Así que esta es parte, una pincelada de lo que es el espíritu de San Francisco de Asís. Oí decir por la locutora, bienvenidos hermanos que vienen de San Vicente, vecinos de Sonzacate, de Sonsonate, de otros pueblos aledaños, pero yo veo bastante caras chalatecas, de la parroquia San Juan Bautista, mi parroquia, mi catedral. No sé con qué permiso han venido aquí, dado que, bueno, bienvenidos chalatecos y los demás pues que vienen de distintas partes. Gracias por su presencia. Queridos hermanos, eso, vaya pues, bueno.
A propósito, a veces y allá en la Catedral de Chalate, Monseñor avise que domingo venidero habrá una excursión a Esquipulas. Por favor, no me tuerzan las palabras. Si te vas a Esquipulas o aquí al santuario de la Divina Providencia, no la llames excursión, llámala peregrinación. ¿Cómo me hablas de excursión al Cristo Negro de Esquipulas o aquí a la Divina Providencia? Pues si vienes para orar, para adorar, para agradecer, para aprender, para apreciar, aquí en este caso, la gran obra que Dios quiso hacer por medio de Fray Flavián, hoy Fray Jacques, que también le acompaña. Así que peregrinos de distintas partes. Bueno, si te vas de excursión a la playa donde no sé, llámala excursión. Pero si en parte de ese trayecto, de esa ruta, de este viaje, hay una etapa, una meta espiritual, se llama el Cristo Negro de Esquipulas, se llama el santuario, llamémosla peregrinación, para que no olvidemos que movemos nuestros pasos en esta tierra, siempre buscando a Dios. Y por supuesto, cuando se trata de peregrinación, no falta el rezo en el autobús, en el carro, donde sea, pues, y no falte la Santa Misa. Qué bueno que ustedes de San Vicente y de Chalate y de donde, aquí están primero. Después habrá tiempo para esparcimiento sano, pero muchos hermanos, a mí me tocó escuchar en confesión: ay, padrecito, ay, moncito, fíjese que el domingo pasado perdí la Santa Misa. ¿Por qué? Es que me fui de excursión a Esquipulas. ¡Qué barbaridad! El diablo se sirve de agua bendita para ahogar a los cristianos. Te vas, dices tú, excursión a Esquipulas, al Cristo Negro, y te pierdes la Santa Misa. Por favor, no suceda eso o nunca vuelva a suceder, hermanos y hermanas. Vamos al grano ahorita. La palabra del Señor hoy se enfoca sobre el mandamiento principal de la antigua ley de Moisés, Antiguo Testamento. Y Cristo no la elimina, la retoma, la subraya, pero sabemos que después Cristo Jesús la destacará mejorándola, ley del amor con vitaminas y proteínas, como Cristo dirá: ama a tu prójimo como yo te he amado. Porque Moisés, inspirado por Dios, decía al pueblo de Israel: ama a tu prójimo como a ti mismo. Cristo le añade mandamiento nuevo: ama a tu prójimo como yo te he amado. Y la cruz, ¿dónde vemos que hay una cruz? Nos indica el termómetro, la medida del amor infinito de Cristo. Fíjense que, primera lectura, miles de años antes que Jesús nazca en Belén, en esta tierra, ya la palabra de Dios, Éxodo, indica esta ley. Dice el Señor Dios: no hagas sufrir ni oprimas al extranjero. Y esta palabra para los judíos. Mucho más, por tanto, tienes que amar a los tuyos. No solo a los tuyos, pero también a los extranjeros. Jesús más tarde dirá: ¿qué mérito tienen ustedes si aman solo a su prójimo, su vecino, tu chero, tu cuñada, tu suegra, tu hijo, tu marido, tu mujer? ¿Qué mérito tienen? Hasta los paganos aman a los suyos. Pero decía Cristo: tú ama a tus enemigos, haz el bien a los que te odian, bendice a los que te maldicen. Son todas formas de la ley de Dios: amar a Dios por encima de todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo, según la antigua ley de Moisés, y como Cristo nos enseña en el Evangelio con la medida que Él nos ha indicado. Pero volvamos al inicio, al Éxodo, los antiguos libros del Pentateuco, primeras páginas de la Biblia. No hagas sufrir ni oprimas al extranjero, no explotes a viudas ni a huérfanos, porque si tú cometes esa maldad, mi ira se encenderá contra ti. Hermanos, cuánta gente hoy se encarga de hacer sufrir al prójimo y no piensan que un día Dios les pedirá cuenta por el mal que han hecho hacia su propio semejante. Por eso, añade Moisés, por voluntad de Dios,
No seas usurero. Si alguien te pide prestado, dale hasta donde puedas y no le cobres como usurero. No cobres intereses muy caros que sangran al hermano al que tú pretendías ayudar prestando. Termina la primera lectura recordándonos: yo soy Dios misericordioso, por tanto, ustedes usen y traten misericordia para con su prójimo. El Papa Francisco, desde el año pasado, sigue repitiendo con frecuencia este rasgo de la fe cristiana, de ser misericordiosos, porque el Papa Francisco bien recuerda lo que Jesús decía, una de las bienaventuranzas: sean dichosos los misericordiosos, porque encontrarán misericordia. Hermanos, hermanas, misericordia es dar el corazón al que necesita ayuda. Misericordare. Esto es latín. Misericordare. Dar tu corazón al mísero, al que necesita. Pero esto con sentido de fe. Sin duda, los musulmanes y los mormones y los budistas, ellos también hacen obras de bien, pero ellos lo hacen según su estilo y según su fe. Nosotros, motivados por el Señor, damos misericordia, damos ayuda, damos apoyo, siempre en nombre y por amor al Señor. Prácticamente, aquí, no hagas sufrir ni oprimas al extranjero, no lo explotes, etc. Me fijo en el padre Fray Flavián y Fray Jacques. ¿Desde cuántos años? 40 y pico, que ayudan, hacen obras de asistencia humana, moral y espiritual, no solo a los suyos, más bien han dejado los suyos allá en el Gran Norte, y aquí, sin mirar en cara a quién, ayudan, proveen, facilitan proyectos de desarrollo humano, desarrollo cristiano, para que beneficie a cuantos más puedan recibir esos favores. Hermanos, esto nos motive a nosotros, a todos los oyentes en las emisoras, los televidentes en Canal 8, a que seamos generosos con el prójimo y seamos generosos con esta obra de Dios que es ágape. Ágape, que es una sola palabra, ágape, que significa amor, pero que aquí en el contexto salvadoreño y típicamente franciscano, esa única palabra ágape incluye muchísimas obras de bien. Y no olviden que Dios nos va a pagar según la proporción de nuestra generosidad. San Pablo, segunda lectura, recuerda cómo los tesalonicenses dejaron los ídolos, falsos dioses, y se entregaron a Cristo. En otras cartas de San Pablo, Biblia, San Pablo tiene palabras duras y de escarmiento para cristianos en Corinto y Gálatas, etc., porque se portaban mal. Pero aquí San Pablo tiene palabras excelentes de elogio, piropos y alabanza para los tesalonicenses. Afirma San Pablo: ustedes tesalonicenses cumplieron cabalmente lo que les hemos enseñado. Hermanos, hoy hay más ídolos que hace 2000 años. Los tesalonicenses habían dejado sus idolitos, esos falsos dioses de la mitología antigua. Hoy hay muchos más ídolos: que el dinero, que el alcohol, que la droga, que el sexo desordenado, que el afán de poder, que el desmedido afán de placer, etc. Hagamos caso a San Pablo para que merezcamos no solo la alabanza de Pablo, sino sobre todo la alabanza de Cristo nuestro Señor, dejando toda clase de ídolos. Y así concluye San Pablo en la segunda lectura: evitaremos el castigo venidero. Miren, por un lado San Pablo alaba, por otro recuerda el castigo para quienes no merecen alabanza. Es que para quienes se portan mal, no es que nada pasará, no. Al final de esta vida habrá juicio para bien, para premio, para los que lo han sabido
sabido aprovechar y merecer. Palabras de castigo y sufrimiento para los que, descuidando su alma, descuidando el amor a Dios en esta vida terrenal, se preocuparon solo de ídolos en tantas formas. El Evangelio sigue con lo mismo, pero destaca un detallito. Los fariseos, una secta político-religiosa. Es que había sectas también al tiempo de Jesús. Las sectas no han sido inventadas por nuestros hermanos separados. Había fariseos, había saduceos y otras sectas político-religiosas. Y aquí dice San Mateo que los fariseos, dándose cuenta que Jesús había hecho callar a los saduceos, los fariseos no quieren quedar atrás y quieren demostrar que son más vivos que la otra secta. Y un doctor de la ley, un experto en la ley de Moisés, se acerca a Jesús para ponerlo a prueba. Doctor de la ley, abogado de la ley de Moisés, conocía todo, pero no tiene sinceridad, no tiene buena intención. Dice aquí un doctor de la ley, se acercó a Jesús para hacerle trampa, para hacerle zancadillas, y no es la única vez, muchas veces sucedió. Maestro, pregunta ese doctor de la ley, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y Jesús aquí ni cuestiona, ni humilla, ni se enoja, nada, sencillamente contesta: amarás al Señor tu Dios con toda la fuerza de tu alma y de tu corazón. Y el segundo mandamiento es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El fariseo, el doctor de la ley, pidió por un mandamiento y Jesús contesta con dos mandamientos. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que no hay un primer mandamiento, sino viene seguido por el segundo, que no podemos amar a Dios si de veras no amamos a nuestro prójimo. Y Juan el apóstol y evangelista, en su cartita, una de sus cartas, Biblia por supuesto, dice: mentiroso tú, dices que amas a Dios y no amas a tu prójimo al que estás viendo. ¿Cómo amas tú a Dios que no ves si tú no amas a tu prójimo que estás viendo? No merezcamos este reproche de Juan apóstol y evangelista, seamos sinceros, demostremos que amamos a Dios amando a nuestro prójimo. Esa es la medida del amor. Y en el Evangelio de Mateo capítulo 25 se nos recuerda que seremos juzgados por el amor. Seremos juzgados por el amor que hemos tenido hacia el prójimo. Cuando dice: benditos de mi Padre, adelante, tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, etc. Pero a los que no cumplieron estas obras de amor, malditos de mi Padre, tuve hambre, no me dieron de comer, tuve sed, no me dieron de beber, estuve enfermo, desnudo, etc. y no me asistieron. Hermanos, son mismas las reflexiones del mismo mandamiento del Señor. Amar a Dios, sí, pero verdadero amor a Dios solo lo podemos demostrar y tener si al mismo tiempo amamos a nuestro prójimo. Y aquí en Ágape, donde todos ustedes han venido de cerca y de lejos, aquí ustedes demuestren que de veras han venido no por excursión, no por turismo, no por paseo, no se excluye, pero sobre todo han venido para bendecir a Dios por las obras que aquí en este santuario de la Divina Providencia, aquí en esta bendita Ágape, obras que se están realizando desde acá a muchos lugares del Salvador, del país. Amemos a Dios, es necesario, porque si no amamos a Dios, tampoco amamos a nuestro prójimo. Por ejemplo, yo digo, bueno, a Dios a saber dónde está, ¿cómo voy a decir que lo amo? Pero yo amo a mi prójimo, porque le doy una ayuda. Muchas veces la ayuda humanitaria que damos es egoísmo. Queremos apantallar, queremos mostrar que sí, hacemos obras buenas para con el prójimo, pero las hacemos no por amor a Dios. Lamentablemente las hacemos por amor a uno mismo, para que la gente nos vea,
para que la gente nos aplauda, para que la gente pues nos haga piropos. No, eso no es cristiano, eso no está en el Espíritu de Jesús, eso no está en su enseñanza. Toda obra buena que hagamos siempre tiene que tener como raíz, como fundamento, la buena intención, la recta intención. De lo contrario, recordemos lo que Jesús dice, lo escuchamos el miércoles de cenizas, sobre todo, pero también en otras semanas a lo largo del año litúrgico. Lo que Jesús dice, ay, los fariseos ayunaban mucho, pero ayunaban para que la gente les aplaudiera. Los fariseos no solo ayunaban, daban limosna, pero los fariseos trompeteaban para que la mano izquierda supiera lo que hacía la derecha, etc. Lo que hagamos de bueno, las buenas obras, los fariseos rezaban mucho, sí es cierto, lo dice Jesús, pero lo hacían con mala intención. Punto, por tanto, importante aquí, que todo lo bueno que hagamos, hagámoslo con la recta intención de honrar a Dios, ayudar al prójimo y así recibiremos una paga. Porque muchas veces la obra buena que tú haces, la gente no se da cuenta, pero dice Jesús ahí en ese evangelio, mi Padre que está en lo escondido, que ve lo escondido, mi Padre conoce lo bueno que tú haces y te lo pagará. Hermanos, brevemente, amar a Dios por encima de todas las cosas, sí, claro, es el primer y más importante mandamiento, pero quedaría débil, falto o diría casi o inútil si no viene este primer mandamiento de amar a Dios acompañado por el segundo mandamiento de amar a nuestro prójimo. Que el Espíritu Santo nos ilumine para que entendamos la necesidad de amarnos unos a otros y no amar al chero, al amigo, a la cuñada, al colega, amar aún los que no conocemos, porque Cristo amó a todo el mundo, Cristo murió por todos. Cuando desde la cruz antes de morir gritó, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Cristo pues sea nuestro modelo, nuestro maestro. Cristo nos enseñe cómo con la ayuda del Espíritu Santo cumplamos con estas enseñanzas y así ganemos tarde o temprano, no la perderemos, ganemos la bendición y el premio eterno que Dios nos tiene preparado. Que así sea.